Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos y todas, dependiendo de la hora en que estén estudiando esta videoclase. Mi nombre es José Domingo Ramírez Gómez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Además me desempeño como funcionario judicial. El tema que nos convoca hoy entonces es el módulo 2, organización de la respuesta municipal desde un enfoque de derechos humanos. En este curso que nos convoca la Universidad de Antioquia y la Federación Nacional de Secretarios de Salud, denominado Retos y Aprendizajes de la Respuesta Municipal en Contextos de Emergencia Social y Sanitaria. Este módulo lo voy a denominar yo, que trata de la normatividad general constitucional, lo voy a denominar Constitución y pandemia, una oportunidad de reorganización social sobre la base del Estado social de derecho. Quiero partir sobre dos reflexiones iniciales para todos ustedes. El saber o conocer sobre un tema determinado debe tener un impacto en nuestras vidas personales y en nuestro quehacer colectivo. El conocimiento no debe ser la simple erudición mecánica e irreflexiva o información actualizada sobre algo sin que toque una forma de transformación en nuestras vidas. El saber debe tener una dimensión liberadora y transformadora en cada uno de nosotros, tanto en nuestra dimensión subjetiva como colectiva. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es la posibilidad de vida que he elegido y que he podido construir? ¿Cómo puedo crear otras posibilidades en mi vida? ¿Cómo me relaciono con los demás, con mi comunidad, con mi familia, conmigo mismo? La cualidad que hace al ser humano tal es la posibilidad de elegir una forma de actuar dentro de unos márgenes vivenciales o de vida que, no sin esfuerzo, a veces podemos trascender. Otra reflexión que quiero invitarlos para enmarcar estas reflexiones que voy a hacer es la siguiente. Esta pandemia en el Estado colombiano nos está mostrando en toda su crudeza la exclusión social, la inequidad económica y la falta de capacidades reales de construir una mejor vida en cada uno de nosotros, pues socialmente no hemos propuesto o no nos hemos propuesto crear capital humano y capital social. A lo sumo, nuestro Estado ha ayudado a paliar, a morigerar o a mitigar los efectos de la adversidad, dentro de ellas la pandemia del COVID-19. Que sea esta la oportunidad para, como sociedad, poner nuestro enfoque en la superación estructural de las condiciones de exclusión, de inequidad y de estado de necesidad permanente en que las fuerzas económicas y políticas que dominan nuestro país nos han mantenido a través de la historia. Es decir, ya basta de actividades desarticuladas de mitigación social para darle vía a los procesos articulados de superación de la exclusión, la inequidad y a la construcción de comunidades empoderadas de su presente y de su futuro. Dentro de este marco vamos a hablar de tres temas centrales hoy: Estado, Constitución y Estado social de derecho. ¿Qué es el Estado? El Estado es la institución central en materia política. El Estado es la sociedad jurídicamente organizada. Los seres humanos, siempre que vivimos unidos unos con otros, ideamos instituciones para organizarnos socialmente, para alcanzar un mejor modo de vida entre todos. Infortunadamente también, aunque el ser humano busca individual y colectivamente crear instituciones, también hay una tensión dialéctica porque busca cómo romperlas, sobre todo en Colombia, que nos creemos a veces muy avispados, muy ventajosos unos sobre otros, y lo que hacemos es descomponer esas instituciones que tratan de lograr un objetivo socialmente deseable. ¿Qué es una constitución política? La constitución
Es un documento escrito que contiene los valores, principios y derechos fundamentales de toda persona en la sociedad jurídicamente organizada, que llamamos Estado. Ese documento escrito, al que llamamos Constitución Política, también contiene la estructura del Estado y las funciones de las entidades que de él se desprenden, como los departamentos, distritos y municipios. Por eso se dice que no hay Estado sin Constitución. Así se dice desde la Revolución Francesa. Pero no siempre ha sido así. El ser humano, desde que lo es, el Homo sapiens, vivió primero en clanes, pequeños grupos que eran eh, eh, mm, no eran sedentarios, eran más bien nómadas, eran cazadores recolectores y por fuerza de las circunstancias vivíamos en pequeños grupos. Luego apareció la agricultura y la domesticación de animales hace más o menos 7, 8 mil años y se fueron conformando al ser humano al pasar ya del nomadismo al sedentarismo, se asentó en un territorio y empezó a conformar las polis. Un buen ejemplo de ellos, de las polis, son las ciudades griegas. Y empezó entonces a construir, a desarrollar memoria de su actividad, inventando la escritura, inventando formas de mejoramiento de vida como la rueda, etcétera. Luego vienen los imperios antiguos, imperio como el imperio egipcio, los hititas, el imperio persa, el imperio romano, que ha tenido tanta consecuencia o tanta incidencia en lo que llamamos la civilización occidental, en la que nos incluimos. Luego aparecen, con la caída del Imperio Romano en Europa, y eso nos incidirá después, principados. Luego aparecerá en el siglo XVI el Estado absolutista, Estado de Derecho y Estado social de Derecho. Obsérvese cómo el concepto de Estado se construye es a partir del siglo XVI y XVII. En el siglo XVI, con el concepto de Estado absolutista y con una serie de teóricos como Thomas Hobbes, que crean el Estado como la necesidad de asociarse los hombres para adquirir un poco de seguridad en la convivencia y entregar su ánimo de construir a un príncipe, a un rey en ese Estado que será absolutista. Ese Estado absolutista es supremamente concentrador del poder. El paradigma de Estado absolutista es el rey Luis XIV de Francia, que decía, el Estado soy yo. Todo lo que él dijera, lo que él hiciera, a través de su dirección de ese Estado central, que era en el siglo XVI Francia, eso era el Estado. Por eso se llama Estado absolutista. Las autoridades centrales concentraban todo el poder y emitían normas que cumplían para los demás, no para ellos. Por eso viene como reacción a todo ese Estado absolutista el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho ya es un conjunto de garantías que la sociedad va a exigir de quien lo gobierna. Y el Estado de Derecho se conforma a través de tres tipos de, o mejor, tres revoluciones que se dieron en la historia, las que se han denominado las revoluciones burguesas o revoluciones creadoras del Estado de Derecho. Ellas fueron la Revolución Gloriosa de Inglaterra en 1689, que se inició en 1649 dicha revolución con Oliverio Cromwell exigiéndole al rey que se atuviera a las normas que emitía el Parlamento inglés. Luego aparece la Revolución de Independencia de Estados Unidos en 1776 con la emisión de unos documentos y luego la Revolución Francesa en 1789, Revolución Francesa de la que se emitirá un documento pequeño pero con mucha incidencia aún en nuestro tiempo. Ese documento emitido en la declaración en la Revolución Francesa 1789 es denominado la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y allí se exige del gobernante unas garantías mínimas de protección de los derechos naturales del hombre, de los derechos a la igualdad, de los derechos de libertad a la vida, a la propiedad y el derecho
a que las normas que emite el Estado también cobijen al gobernante, a quien las emite. Eso es Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que quien emite las normas jurídicas también queda obligado por ellas y también debe responder ante las demás instancias. Y es propio del Estado de Derecho la división del Estado en tres ramas o poderes públicos. La rama, entonces, legislativa, que emite las leyes, el Congreso de la República en el caso de Colombia. La rama ejecutiva, es decir, conformada por los gobernantes. La rama judicial, que son los jueces, quienes entonces aplican esas leyes emitidas por el Congreso de la República. Eso es Estado de Derecho. Pero ese Estado de Derecho se va desenvolviendo y se encuentra, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que ese Estado de Derecho deviene en unos gravísimos problemas políticos. En la primera mitad del siglo XX aparecen estados dictatoriales o estados más bien que concentran el poder político, ahogando al ser humano dentro de la aspiración estatal de que la persona sea para el Estado, por el Estado y viva dentro del Estado, para el Estado y por el Estado. Entonces, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, después de esas circunstancias tan caóticas que ocurren en la primera mitad del siglo XX, dos guerras mundiales, ascenso político del nazismo en Alemania, del fascismo en Italia, del falangismo en España, etcétera, aparece entonces el Estado social de derecho. En el Estado social de derecho ya aparecen otros conceptos muy importantes que vamos a denotar enseguida. Esos otros conceptos políticos que aparecen en el Estado social de derecho hacen que se dé un giro al Estado de derecho. En el Estado de derecho, como lo veremos enseguida, hay unas premisas que se desbordan a través del Estado social de derecho. Colombia, nuestro país, se constituyó como un Estado social de derecho a partir del 4 de julio de 1991. Es decir, dentro de un año vamos a ajustar 30 años de nuestra Constitución como Estado social de derecho. Infortunadamente tenemos que decir que hasta hoy nuestro Estado social de derecho ha sido más teórico que real. Por cientos de años la sociedad ha ido construyendo unas normas propias del Estado social de derecho para que vivamos dignamente todos, pero nos toca a nosotros, a ustedes como concejales, como autoridades municipales, como líderes cívicos, exigir del Estado colombiano que se construya verdadera y eficazmente nuestro Estado social de derecho que tiene las siguientes características. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué fines o qué propósitos normativos expresa la fórmula Estado social de derecho contenida en nuestra Constitución política? Debemos indicar, pues, como lo decíamos hace un momento, que la expresión Estado social de derecho fue creada por el tratadista Hermann Heller en Alemania para oponerla al concepto nacional socialista alemán que indicaba que las personas debían de poner su proyecto de vida particular y concreto para en cambio de ello ponerlo al servicio del Estado, como lo decíamos hace un momento, dentro de un modelo absorbente de control sociopolítico, el cual respondía a la consigna hitleriana de vivir para el Estado, dentro del Estado y por el Estado. Bajo el entendido que no solo el nazismo, sino también posturas como el estalinismo soviético, el fascismo italiano y el falangismo español, entre otros, ahogaban la dignidad del ser humano, entendida como un fin en sí mismo, al ponerlo como mero instrumento político de intereses diferentes al de la libre y voluntaria ejecución del proyecto de vida personal de cada uno, se propuso en el nuevo constitucionalismo que se creaba al terminar la Segunda Guerra Mundial cuatro características centrales, unificadas en torno al concepto de Estado social de derecho. Esas cuatro características principales, ratificadas por nuestra Corte Constitucional en múltiples sentencias, son las siguientes. Y le pido aquí a los que están haciendo este diplomado, tomemos anotación de estas cuatro características. Primero,
La esencia del Estado social de derecho es ser medio o instrumento de desarrollo humano, partiendo de un postulado básico, la dignidad humana. El Estado no es un fin en sí mismo. El fin es el desarrollo integral y armónico de las personas, individual y colectivamente consideradas. A este respecto debe leerse con detenimiento el artículo segundo de nuestra Constitución, el cual enuncia expresamente y de manera clara los fines del Estado colombiano, es decir, ¿para qué existe el Estado colombiano? Segunda connotación del Estado social de derecho. No basta con garantizar los derechos fundamentales de carácter civil y político, es decir, los enunciados en la Revolución Francesa. Es función central del Estado proveer los derechos fundamentales de carácter social, derecho a la educación, derecho a la vivienda digna, derecho al acceso a una alimentación para todos, sin distingo, derecho a la protección a las personas en situación de discapacidad, protección a las personas en situación de vulnerabilidad, obviamente dentro de un concepto de solidaridad, porque ello es la única manera de concretar los derechos que en abstracto fueron enunciados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa de 1789. Los derechos fundamentales, es decir, los derechos humanos constitucionalizados, no son de primera, segunda y tercera clase. Todos son derechos inherentes al ser humano e irrenunciables por este. De allí se desprende los principios de interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, sean de libertad o sean de carácter social. Por eso, se repite, no hay división entre derechos sociales y derechos de libertad. Todos los derechos son esenciales, todos los derechos fundamentales, derechos humanos constitucionalizados son esenciales. Una tercera connotación del concepto Estado social de derecho es la de que los valores y principios enunciados en la Constitución son norma jurídica principal y prevalente. No solo son guía programática y directriz de la estructura del Estado. Los valores y principios constitucionales son norma jurídica de textura abierta, a diferencia de las reglas jurídicas que son propias de los códigos y de las leyes positivas, las cuales son normas jurídicas de textura cerrada. La Corte Constitucional nuestra en Colombia tiene consolidado el siguiente precedente, abre comillas, los principios, valores y derechos no son declaraciones o ideales, son garantías efectivas, mandatos que deben ser cumplidos. Cierra comillas, esto está enunciado en miles de sentencias, entre ellos la sentencia C557 de 2001, C1064 de 2001, C596 de 2002, entre muchas otras. Una cuarta connotación del concepto Estado social de derecho es que el Estado es la expresión suprema de la solidaridad institucionalizada, por oposición a la caridad individualizada o al asistencialismo eventual del Estado, este último propio del Estado de Derecho. Ya en el Estado social de derecho no es el asistencialismo eventual, es la solidaridad institucionalizada, articulada socialmente, dirigida por el Estado. Se entendió que la solidaridad institucionalizada es necesario tanto para cubrir las contingencias a lo largo del ciclo vital de las personas, como para concretar el concepto abstracto de libertad promulgado en la Revolución Francesa. En relación con este concepto de solidaridad institucionalizada, el experto en antropología jurídica Alan Supiot dice lo siguiente, abre comillas, en tal caso, la solidaridad es considerada como una manera ya no solamente de proteger a los hombres contra los riesgos de la existencia, sino también de darles los medios concretos para ejercer ciertas libertades. Cierra comillas. Es por eso que en la Gaceta Constitucional número 78 de la Asamblea Nacional Constituyente que emitió nuestra actual constitución política, en ponencia para primar debate en mayo de 1991 sobre este tema del Estado Social de Derecho y de la solidaridad, dijo lo siguiente, eh, cita esta que es muy importante para entender el
la voluntad política que tuvieron nuestros constituyentes de crear un Estado social de derecho y basado en la solidaridad de todos. Abre comillas. Nuestra opción es por un Estado social, en sentido estricto, y que como tal no actúa obedeciendo los dictados de la beneficencia y la caridad, sino como respuesta a los más elementales derechos de los ciudadanos. Un Estado como agente de justicia social. La finalidad social deberá ser permanente, anticipatoria y prioritaria, y no, como hoy, esporádica, reactiva y discrecional. El gasto social en Colombia debe ser prioritario por mandato constitucional, primando el concepto de rentabilidad social sobre el de fríos rendimientos económicos. La gestión social debe ser la piedra angular sobre la cual se construya los ideales de la paz y de la democracia. Cierra comillas. Es por eso que es pertinente para redondear este tema hacer un paralelo entre el Estado de Derecho que rigió en Colombia hasta el 4 de julio de 1991 y el Estado Social de Derecho que empezó a ser vigente jurídicamente en Colombia desde el 4 de julio de 1991. Estado social de derecho que infortunadamente en la práctica, en la realidad, está para ser construidos. Por eso, abogo a ustedes que están estudiando estos temas, que están sacando de su escaso tiempo para profundizar, para que ahondemos en el estudio de nuestra constitución política y exijamos del Estado central, de las dignidades políticas, que se cumpla efectivamente el Estado social de derecho. Esas 10 características que diferencian, centrales, que diferencian al Estado de Derecho del Estado Social de Derecho son las siguientes. Primero, en el Estado de Derecho predomina el individualismo y utilitarismo económico y filosófico del siglo XIX. Un individualismo que fue promulgado en lo económico por un filósofo que llamó Adam Smith, en un libro que escribió en 1776, que llamaba La riqueza de las naciones, dijo este filósofo que si se dejaba que cada cual persiguiera su interés particular de manera egoísta, en lo político y en lo económico, a largo plazo se vería beneficiada la sociedad por la creación de servicios y de bienes que todos necesitáramos. Pero eso conlleva a un tipo de sociedad que se denomina la sociedad del sálvese quien pueda, que como ya observamos en la primera mitad del siglo XX, nos llevó a graves problemas políticos y económicos. En cambio, en el Estado Social de Derecho, como lo acabamos de indicar, es la solidaridad institucionalizada. Y así nos lo contempla el artículo primero de la Constitución Política de Colombia. El artículo primero de nuestra Constitución nos indica que Colombia es un Estado social de derecho basado en la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran. Los invito a que ustedes lean el artículo primero de la Constitución. El Estado de Derecho. En el Estado de Derecho las instituciones son un fin en sí mismas. En cambio, en el Estado Social de Derecho, el fin es la persona. ¿Para qué existe el Estado colombiano? En el artículo segundo de la Constitución, artículo segundo, se contemplan los fines esenciales del Estado colombiano. Allí se dice, son fines del Estado colombiano, servir a la comunidad, propender por la vigencia de un orden justo, entre otros. Los invito a que ustedes lean muy despacio y con mucha reflexión ese artículo segundo de la Constitución. Una tercera característica del Estado de Derecho es que la justicia es formal, es una justicia legal. En el Estado de Derecho, por eso, se dice que dura es la ley, pero es la ley. Es una aplicación exegética, formalista, normativista de la ley. En cambio, en el Estado social de derecho, la justicia es material, así nos lo indica el artículo 228 de la Constitución colombiana, cuando nos indica que prevalecerá el derecho sustancial sobre las meras formas. Y también el artículo 13 de nuestra Constitución nos habla de la justicia distributiva, cuando dice que todas las autoridades en Colombia están instituidas para defender, para hacer
prevalecer la igualdad real y efectiva frente a todos los ciudadanos y para proteger especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Una cuarta definición, una cuarta característica. En el Estado de Derecho se defiende la propiedad privada como el derecho de usar y abusar de lo que es de cada uno. En el Estado social de derecho, por el contrario, la propiedad tiene una función social. Ya en el Estado social de derecho no es la posibilidad de que yo use y abuse de lo que es mío. Pues en plata blanca, todo lo que existe es construcción o de la naturaleza y para ayuda, para construcción de todos los hombres. Por eso la función social de la propiedad, estatuida en el artículo 58 de nuestra Constitución, es muy importante y tiene mucha prevalencia. Los invito a que leamos con mucho cuidado esa característica de la función social de la propiedad sobre la tierra, la propiedad urbana, la propiedad empresarial, etcétera. Función social de la propiedad, por eso es Estado social de derecho. Una quinta característica, la democracia representativa es lo propio del Estado de Derecho. En cambio, en el Estado Social de Derecho es la democracia participativa. Todos tenemos derecho a participar, a deliberar, a argumentar en las decisiones que nos afectan. Y por eso la existencia del artículo 40 de la Constitución, que nos establece unos derechos como ciudadanos. El encabezado del artículo 40 de nuestra Constitución dice lo siguiente: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para para hacer efectivo este derecho puede elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, consultas, etcétera. Los invito a que lean este artículo 40 de la Constitución con mucho cuidado y con mucho sentido reflexivo. Una sexta característica del Estado de Derecho: al ser un Estado individualista y que se privilegia la justicia formal sobre la real y la propiedad privada, aparece una excesiva concentración de la propiedad en pocas manos. Mientras que en el Estado social de derecho se busca que haya un acceso progresivo a la propiedad de todos los habitantes del país. Es decir, bajo el entendido que en el Estado social de derecho hay que construir clase media. El artículo 60 de nuestra Constitución nos dice así, abre comillas: el Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Y el artículo 64 nos habla de la obligación del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Cierra comillas. Obsérvese qué importante. Una séptima característica es: en el Estado de Derecho se privilegia la inversión económica, así sea una inversión económica depredadora y especulativa. Y muchas veces lo que privilegia la llegada de inversión extranjera se repite, depredadora y de carácter especulativo. Es decir, donde se llega, se depreda el medio ambiente, se empobrecen grandes capas, amplios grupos poblacionales y capas de tierra, y luego se va a esa multinacional y nos deja entonces a todos sin agua, sin tierras y con un sistema económico resquebrajado que no es capaz de asumirse de nuevo. En cambio, en el Estado Social de Derecho es el empresarismo social y ambientalmente responsable. Así nos lo contemplan los artículos 78 y 333 de nuestra Constitución. Obsérvese que el artículo 333 de nuestra Constitución habla entonces de la función social de la empresa y de la prohibición de abusar de la posición dominante de la empresa. Una octava característica es que en el Estado Social de Derecho solo la ley formal es la fuente de derecho. Es decir, lo que formalmente emita el Congreso de la República como ley, eso es el derecho. En cambio, en el Estado Social de Derecho, las normas constitucionales, los valores y los derechos fundamentales allí contenidos prevalecen y deben ser aplicados de preferencia sobre las demás normas. Así lo indica en forma tajante, en forma explícita, expresa el artículo 4 de la Constitución.
cuando nos indica, abre comillas, la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, u otra norma jurídica, se aplicará la disposición constitucional, cierra comillas. Y es que en el Estado de Derecho, a pesar de ser también un Estado constitucional, la Constitución no se aplica directamente, tiene que ser mediada por la ley. En cambio, en el Estado social de Derecho, la Constitución política tiene prelación. Por eso el concepto de derecho en el Estado social de Derecho cambia. Ya no es la aplicación fría de la ley, sino ante todo la aplicación de los principios constitucionales. Y quienes deben hacer cumplir antes que nada los principios, valores y derechos constitucionales son los jueces. Por eso en el Estado Social de Derecho se habla del activismo judicial y muchos autoridades ejecutivas, alcaldes, el mismo presidente de la República, gobernadores, cuando se ven entonces impedidos para ejecutar sus meros deseos, se ven entonces a veces compelidos a indicar que los jueces están entrometiendo en cosas que no les importa. No es así, solo que en el Estado Social de Derecho los principios, valores y derechos constitucionales tienen prelación sobre toda la demás normatividad jurídica. Una novena diferencia es que en el Estado de Derecho hay necesidad de reglamentación legal para la vigencia de los derechos fundamentales, es decir, de los derechos humanos constitucionalizados. En cambio, en el Estado Social de Derecho hay una inviolabilidad de los derechos fundamentales, aunque no estén reglamentados en la ley o aunque no estén mencionados los derechos fundamentales, es decir, los derechos humanos constitucionalizados, se privilegian sobre cualquier otro tipo de norma o actuación. Eso es muy importante para las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, porque en circunstancias de emergencia social que estamos viviendo del COVID, la Constitución no está de vacaciones. Los derechos fundamentales contienen en la Constitución no están excepcionados, siguen siendo prioritarios sobre los demás. Artículos 5 y 93 de la Constitución, la cual los invito a que los lean. Una décima característica que diferencia el Estado de Derecho del Estado Social de Derecho es la que nos indica que las decisiones en el Estado de Derecho son unilaterales por parte de los administradores públicos. El acto administrativo es un acto jurídico unilateral que crea, extingue o modifica situaciones jurídicas. En cambio, en el Estado Social de Derecho, como lo indica, ordena mejor el artículo segundo de la Constitución Política, se debe facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan. Existe, por lo tanto, el derecho social fundamental a la consulta en los temas decisivos cercanos a nuestra comunidad. Observes entonces, que es lo que he querido hacer hincapié en esta videoclase, hay una diferencia profunda entre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Infortunadamente, el Estado Social de Derecho no le gusta a muchos grupos económicos y políticos porque no les es favorable para sus intereses personales o empresariales. Infortunadamente, y lo debo decir con todo el cuidado y ustedes tomarlo así, esas fuerzas económicas y políticas que se han opuesto a la verdadera implementación y ejecución del Estado Social de Derecho, hoy en día está en el poder político central. Es por eso que todos los días, cuando el presidente de la República y sus ministros habla en televisión de 6 a 7 de la tarde, lo vemos hablando de Estado de Derecho. Por todas partes pronuncia Estado de Derecho, desconociendo que en realidad nos hemos asumido como Estado social de derecho y que esa es la orden constitucional de ser un Estado social de derecho, una solidaridad institucionalizada, una sociedad colombiana en la que en el centro están las personas, los más vulnerables, como los indica toda la principialística constitucional. Pero eso no le ha gustado a mucha gente y desde los años 90 ha venido una contrarreacción constitucional, un desprestigio de la Constitución, de las instituciones como la Corte Constitucional, por el mero prurito de que no favorece sus intereses empresariales o de grupo. Pero es que tenemos que favorecer los intereses de todos y especialmente de los más vulnerables, que en Colombia somos muchísimos.
porque en Colombia ha prevalecido infortunadamente la exclusión social, la inequidad económica y la verdadera y efectiva libertad como capacidades creadas en todos, capacidades de pensar, de sentir, de construir, fruto a veces de la falta de acceso real y efectivo a la educación, sobre todo en los lugares lejanos en nuestro país. Para terminar, quiero que observen, o mejor, que anotemos que también la descentralización y autonomía de las entidades territoriales es precepto constitucional propio del Estado de Derecho. Por eso, en los artículos 285 y siguientes de la Constitución, se habla de una descentralización territorial. El Estado colombiano, a pesar de ser un Estado centralmente unitario, está dividido en departamentos, distritos y municipios. Y sobre todo, el municipio, en el artículo 311 de la Constitución, establece que es la unidad político-administrativa esencial, básica del Estado colombiano. Sobre esto nos referiremos en la próxima clase, porque el municipio es la entidad político-administrativa más importante, pero eso lo tenemos que hacer valer, porque infortunadamente, como ya lo indiqué, contrario a la búsqueda de la construcción real y efectiva del Estado social de derecho, nos están indicando que debemos recentralizar el país y buscar que siga vigente el Estado de Derecho, que ya ha sido superado históricamente, pero que en Colombia, infortunadamente, está por construirse. Ese Estado social de Derecho y esa asignación de recursos del Estado central y esas posibilidades. Por eso, infortunadamente, tenemos que construir una exigencia, una lucha diaria, porque se cumple el Estado social de derecho, porque el derecho social fundamental a la consulta, para evitar que la gran minería, mediana y gran minería depredadora y especulativa de multinacionales llegue a nuestros municipios, y más bien que el turismo ecológico, la agricultura autosostenible y orgánica, las cadenas artesanales y artísticas que nos permiten que los municipios vayan creando economía sostenible de largo plazo, no esa economía depredadora y coyuntural de la gran minería que es dañina. El Estado central quisiera poder dominar ello, pero tenemos que exigir dentro del Estado social de derecho que se haga efectivo el derecho social fundamental a la consulta, a la deliberación del entorno que nos toca a cada uno de nosotros. Muchas gracias y una feliz mañana o tarde o noche, de acuerdo como estén ustedes en la hora que estén observando esta videoclase. Muchas gracias y que estén muy bien.